hija de la mismísima Rocío Jurado, presentadora y colaboradora de la televisión española, protagonista absoluta de la miniserie documental Rocío contar la verdad para seguir viva. Y esa misma mujer destrozada a golpes durante años por Antonio David Flores, todos los días, día y noche, hospitalizada por problemas graves de embarazo después de lo que Antonio Flores le hizo, e intentando quitarse la vida. Hoy vas a saber la oscura verdad sobre todo lo que Antonio David Flores le hizo a Rocío Carrasco durante 25 años, mucho peor que golpearla. Aún más oscuro, sabrás qué le hizo estando embarazada que la mandó al hospital, y aún más trágico, la confesión de Rocío y qué le llevó a tomar la decisión de quitarse la vida. Y lo último, qué confesó Rocío Flores públicamente contra su propia madre Rocío Carrasco. Quédate hasta el final. 29 de abril del año 1977, Villa Monte Alto de Alcobendas, provincia de Madrid. Nace Rocío Carrasco Moedano, hija biológica única del matrimonio oficial formado por la cantante española María del Rocío Trinidad Moedano Jurado, popularmente conocida dentro del corazón español como Rocío Jurado, y el excampeón mundial de boxeo Pedro Carrasco Reguera. Bebé más caro del mundo del espectáculo español, según recogen las revistas Hola, Semana y 10 Minutos, durante el año 77. Rocío Jurado, 29 años recién cumplidos entonces, tuvo que cancelar personalmente decenas de contratos profesionales millonarios firmados anteriormente para dedicarse cotidianamente a la crianza de la propia hija biológica dentro del chalet familiar de Alcobendas durante los primeros años enteros. 5 kilos exactos de peso al nacer, 53 centímetros de estatura, portada exclusiva de la revista Hola durante las siguientes 3 semanas seguidas. 12 millones de pesetas paga la revista por las primeras imágenes exclusivas del bebé recién nacido. Rocío Carrasco crece silenciosamente dentro del chalet familiar Monte Alto de Alcobendas durante los años 80 enteros. Aparentemente, vida familiar aristocrática privada estable durante los primeros años de la infancia, sin apariciones públicas oficiales infantiles dentro de las revistas del corazón españolas. Educación privada dentro de un colegio religioso madrileño de la zona norte de Madrid, pero silenciosamente, dentro del interior del chalet familiar madrileño, algo empieza a romperse definitivamente durante los primeros años 80. La relación matrimonial oficial entre Rocío Jurado y Pedro Carrasco Reguera empieza a deteriorarse silenciosamente durante los siguientes años seguidos. Divorcio oficial ejecutado dentro del año 1981. La Villa Monte Alto queda oficialmente propiedad de la madre biológica Rocío Jurado dentro del reparto oficial de bienes matrimoniales. Rocío Carrasco, 4 años recién cumplidos entonces, permanece cotidianamente conviviendo dentro del chalet familiar madrileño junto a la madre biológica Rocío Jurado durante los siguientes 10 años enteros, sin apenas contacto humano personal directo continuado con el padre biológico Pedro Carrasco Reguera durante los años posteriores, sin apenas fotografías familiares oficiales publicadas dentro de las revistas del corazón españolas durante ese periodo, sin apenas apariciones públicas oficiales conjuntas entre padre biológico e hija biológica durante los años 80 enteros, y a la vez, dentro del mismo periodo temporal exacto, Rocío Jurado se convierte oficialmente durante los años 80 y 90 dentro de la cantante española más grande del siglo XX entero. Discos de oro certificados oficialmente por la SGAE española. Portadas exclusivas periódicas dentro de las revistas Hola y Semana. Giras oficiales internacionales por Latinoamérica entera. Programas especiales monográficos dedicados personalmente por Televisión Española. Rocío Carrasco crece silenciosamente dentro del chalet madrileño, rodeada cotidianamente por las cámaras nacionales españolas del corazón durante los primeros años 80 y 90. Y aquí llega el momento personal que va a acabar destruyendo silenciosamente la vida sentimental oficial de Rocío Carrasco durante los siguientes 25 años enteros del corazón español. Verano del año 1994. Localidad andaluza de Chipiona, provincia de Cádiz. Pueblo natal biológico oficial de la propia madre biológica Rocío Jurado. Chalet familiar veraniego, privado dentro del propio pueblo andaluz. Rocío Carrasco, 17 años recién cumplidos entonces, veranea cotidianamente dentro del propio chalet familiar, acompañada por su madre biológica Rocío Jurado,
durante los meses de julio y agosto del año 94. Y ahí encuentra silenciosamente durante el propio verano del año 94 a un joven exguardia civil español recién trasladado profesionalmente hasta la propia localidad andaluza durante los meses anteriores. Nacido dentro de la provincia de Málaga el 27 de mayo del año 1975. 19 años cumplidos entonces, cabello moreno oscuro, uniforme oficial verde reglamentario del Cuerpo Nacional del propio Cuerpo de la Guardia Civil Española. Antonio David Flores Carrasco, Guardia Civil oficial en activo durante el verano del año 94. Familia biológica española humilde de origen malagueño, de clase trabajadora andaluza, sin ningún vínculo profesional previo dentro del mundo mediático del corazón español anterior, sin ninguna vinculación familiar biológica anterior con la propia dinastía cantante Jurado Mojedano. Frase textual documentada de Rocío Carrasco, pronunciada personalmente dentro del segundo episodio oficial de la miniserie documental Rocío contar la verdad para seguir viva, emitida dentro de la cadena Telecinco el 21 de marzo del año 2021. Dice, textualmente, la historia empieza en Chipiona, en el verano del año 94, con la ilusión de una cría de 17 años. El tiempo me ha hecho ver que nada de aquello era amor. Y a partir del propio verano del año 1994, Rocío Carrasco, de 17 años recién cumplidos, empieza personalmente una relación sentimental oficial pública con Antonio David Flores Carrasco. Portadas exclusivas periódicas durante los siguientes meses seguidos dentro de las revistas del corazón españolas. Sesiones fotográficas oficiales privadas durante los siguientes años seguidos. Rocío Carrasco decide personalmente durante el otoño del año 94 trasladarse silenciosamente desde el chalet familiar madrileño Monte Alto hasta la localidad catalana de Argentona, provincia de Barcelona, siguiendo puntualmente al propio novio guardia civil oficial, destinado profesionalmente entonces dentro de la propia comarca catalana, sin apenas conocer personalmente el entorno humano familiar catalán previo, sin apenas dominar el propio idioma catalán oficial cotidiano, sin apenas contar con el apoyo institucional directo por parte de la propia madre biológica Rocío Jurado durante los siguientes meses seguidos. Después Argentona, la propia Rocío Carrasco vuelve a trasladarse personalmente hasta la localidad catalana de Mataró, provincia de Barcelona, siguiendo puntualmente al propio novio guardia civil oficial, destinado profesionalmente entonces dentro del cuartel catalán. Silencio absoluto por parte de la propia madre biológica Rocío Jurado durante los siguientes meses enteros del año 94. Y aquí llega el momento más importante de toda la trayectoria pública oficial personal de la propia Rocío Carrasco Mojedano dentro del corazón español de los últimos 30 años enteros. Viernes 29 de marzo del año 1996. Cortijo de la Yerbabuena de Chipiona, provincia de Cádiz. Boda oficial civil entre Rocío Carrasco Mojedano, 18 años recién cumplidos entonces, y Antonio David Flores Carrasco, 20 años cumplidos entonces. Novia oficialmente embarazada de 7 meses del primer hijo biológico común. Ceremonia civil oficial, celebrada exclusivamente ante familiares íntimos directos y ante 300 invitados oficiales. Vestido blanco veraniego oficial de la novia, diseñado personalmente por el modisto español Manuel Piña de Madrid. Ramo de flores blancas naturales, cultivadas dentro del propio cortijo andaluz. Padrino oficial de la boda, el padre biológico Pedro Carrasco Reguera, primer excampeón mundial oficial de boxeo español. Madrina oficial de la boda, la madre biológica Rocío Jurado. Y aquí llega el detalle brutal, más ocultado por Rocío Carrasco durante los siguientes 25 años enteros del corazón español. Un detalle documentado personalmente dentro del tercer episodio oficial de la miniserie documental Rocío contar la verdad para seguir viva, emitida durante el 28 de marzo del año 2021. Durante la propia boda civil oficial celebrada dentro del cortijo de la Yerbabuena de Chipiona, ocurre silenciosamente una traición familiar directa que va a marcar personalmente la vida sentimental oficial de Rocío Carrasco durante los siguientes 25 años enteros seguidos. Traición ejecutada personalmente dentro del propio círculo familiar directo biológico mojedano de la propia madre biológica Rocío Jurado.
Rocío Carrasco silencia personalmente durante los siguientes 25 años enteros la propia traición familiar oficial documentada durante la propia boda civil andaluza, sin comentar personalmente delante de las cámaras nacionales españolas, sin denunciar oficialmente dentro de las revistas del corazón españolas, sin apenas mencionar personalmente delante de la propia madre biológica Rocío Jurado durante los siguientes años enteros. Y a partir del propio 29 de marzo del año 1996, Rocío Carrasco Mohedano se convierte oficialmente dentro de la señora de Antonio David Flores Carrasco durante los siguientes 3 años enteros aproximadamente. Vida familiar aparentemente estable durante los primeros meses seguidos dentro del piso privado alquilado catalán familiar. Aparentemente. Domingo 13 de octubre del año 1996. Clínica privada Ruber Internacional de Madrid. Rocío Carrasco Mohedano da a luz al primer hijo biológico común con Antonio David Flores Carrasco. Rocío Flores Carrasco. 4 kilos 400 gramos, 52 centímetros de estatura. Portada exclusiva de la revista Hola durante las siguientes 3 semanas seguidas. Junio del año 1998. Rocío Carrasco y Antonio David Flores deciden personalmente trasladarse silenciosamente desde la localidad catalana de Mataró hasta la propia capital de Madrid, junto con la hija biológica Rocío Flores, de 21 meses de edad. Alquiler oficial de un piso privado dentro del barrio madrileño de Chamartín durante los siguientes meses seguidos. Y una noticia oficial pública anunciada durante el propio mes de julio del año 98 dentro de las revistas del corazón españolas. Rocío Carrasco confirma personalmente que se encuentra embarazada oficialmente por segunda vez del segundo hijo biológico común con Antonio David Flores Carrasco. Y aquí llega el momento más brutal y más silenciado personalmente por Rocío Carrasco durante los siguientes 21 años enteros hasta la propia emisión oficial de la miniserie documental Rocío contar la verdad para seguir viva, emitida el 21 de marzo del año 2021. Agosto del año 1998. Piso privado alquilado del barrio madrileño de Chamartín. Rocío Carrasco Mohedano, 21 años cumplidos entonces, embarazada oficialmente de 7 meses del segundo hijo biológico común, descubre personalmente durante los siguientes días completos que Antonio David Flores Carrasco le está siendo infiel silenciosamente durante los últimos meses seguidos con una mujer joven española que la propia Rocío no reconoce inicialmente. Silencio absoluto por parte de Rocío Carrasco durante las siguientes semanas seguidas del propio agosto del año 1998. La propia embarazada de 7 meses del segundo hijo biológico común decide personalmente no confrontar directamente a Antonio David Flores durante las siguientes horas del propio piso privado madrileño familiar. Pero Antonio David Flores Carrasco, 22 años cumplidos entonces, ex guardia civil oficial, recién trasladado profesionalmente hasta la capital madrileña, ejecuta personalmente durante los días siguientes al propio descubrimiento oficial de la infidelidad continuada una escena brutal directa contra la propia esposa oficial, Rocío Carrasco Mohedano, dentro del propio piso familiar madrileño. Verano del año 1998. Piso privado alquilado del barrio madrileño de Chamartín. Ventana principal del salón familiar madrileño. Antonio David Flores Carrasco agrede personalmente físicamente a la propia esposa oficial Rocío Carrasco Mohedano, embarazada de 7 meses del segundo hijo biológico común, contra la ventana principal del propio salón familiar madrileño durante los siguientes minutos completos. Escena documentada personalmente por la propia Rocío Carrasco dentro del 4º episodio oficial de la miniserie documental Rocío contar la verdad para seguir viva, emitida dentro de la cadena Telecinco el 28 de marzo del año 2021. Frase textual documentada de la propia Rocío Carrasco, pronunciada personalmente delante de las cámaras nacionales españolas. Dice, textualmente, uno de los episodios más terribles de mi vida, el día que Antonio David Flores me agredió en una ventana. Traslado urgente al servicio de urgencias hospitalarias del Hospital Privado Ruber Internacional de Madrid durante las siguientes horas completas del propio verano del año 98. Diagnóstico oficial confirmado por el servicio médico responsable.
Problemas graves de embarazo derivados directamente de la propia agresión física continuada anterior, ejecutada personalmente por Antonio David Flores Carrasco contra la esposa embarazada. Ingreso hospitalario preventivo obligatorio durante los siguientes días completos dentro del centro hospitalario madrileño. Sin apenas visitas oficiales periódicas de Antonio David Flores durante los siguientes días completos. Sin apenas apoyo institucional directo por parte del propio marido oficial esposo dentro del centro hospitalario madrileño. Y a las 11:14 de la mañana del 25 de diciembre del año 1998, exactamente 87 días después de la propia agresión oficial hospitalaria del verano anterior, Rocío Carrasco Mohedano da a luz al segundo hijo biológico común con Antonio David Flores Carrasco dentro del hospital privado madrileño. José Fidel Flores Carrasco, popularmente conocido dentro del corazón español como David Flores Carrasco. 5 kilos exactos de peso al nacer. Silencio absoluto por parte de la propia Rocío Carrasco Mohedano durante los siguientes 21 años enteros seguidos. Sin denunciar públicamente la agresión física hospitalaria oficial del verano del año 98. Sin comentar personalmente delante de las cámaras nacionales españolas. Sin apenas revelar oficialmente delante de la propia madre biológica Rocío Jurado durante los siguientes años enteros. Julio del año 1999. Piso privado familiar del barrio madrileño de Chamartín. Rocío Carrasco Mohedano, 22 años cumplidos entonces, comunica personalmente por primera vez al propio marido oficial, Antonio David Flores Carrasco, que quiere separarse formalmente de él delante del propio juzgado civil español, competente durante los siguientes meses seguidos. Y aquí llega el capítulo más brutal de todo el proceso oficial jurídico civil español, del propio divorcio matrimonial, ejecutado personalmente contra Rocío Carrasco Mohedano durante los siguientes 7 años enteros. Un capítulo que Rocío Carrasco describiría personalmente muchos años después, con una frase textual demoledora, pronunciada dentro del 4º episodio oficial de la miniserie documental Rocío contar la verdad para seguir viva. Dice, textualmente, Antonio David pasó de infundir miedo a infundir terror. Antonio David Flores Carrasco, 23 años cumplidos entonces, contrata personalmente durante los meses siguientes al propio abogado madrileño Emilio Rodríguez Menéndez, editor oficial de la revista sensacionalista española Del Corazón Dígame, durante los años 90. Alianza jurídica profesional oficial ejecutada personalmente durante los siguientes años enteros del proceso oficial jurídico civil español del propio divorcio matrimonial. Y a partir del propio verano del año 1999, Rocío Carrasco Mohedano empieza silenciosamente a recibir personalmente decenas de llamadas telefónicas anónimas, amenazantes, dentro del propio piso privado familiar del barrio madrileño de Chamartín. Llamadas realizadas personalmente durante las horas nocturnas oficiales. Voces masculinas anónimas amenazantes. Insultos machistas repetidos sistemáticamente. Amenazas de muerte contra la propia integridad física personal directa de Rocío Carrasco. Sin protección oficial policial directa por parte del propio Cuerpo Nacional de Policía Española durante los siguientes meses seguidos. Sin denuncia oficial pública ninguna por parte de la propia Rocío Carrasco. Sin apenas apoyo institucional directo por parte de la propia madre biológica Rocío Jurado durante los siguientes años enteros. Lo peor que golpear físicamente a Rocío Carrasco durante los años del matrimonio oficial anterior. La operación silenciosa profesional oficial, ejecutada personalmente durante los siguientes 25 años enteros por parte del propio exmarido oficial, Antonio David Flores Carrasco, contra la propia integridad emocional continuada personal de Rocío Carrasco Mohedano, dentro del propio corazón español de los últimos años enteros. Todavía no lo sabe nadie del corazón español durante el propio verano del año 1999, pero Rocío Carrasco Mohedano tendrá que soportar personalmente durante los siguientes 20 años enteros toda la operación silenciosa profesional oficial ejecutada personalmente por parte del propio Antonio David Flores Carrasco desde los platós televisivos madrileños oficiales del programa Sálvame de la cadena Telecinco, hasta que un día concreto del propio mes de agosto del año 2019, Rocío Carrasco Mohedano tome personalmente la decisión más brutal de toda su propia vida sentimental oficial biológica.
Y esa decisión, Rocío Carrasco la tome personalmente dentro del propio piso privado madrileño familiar durante la propia tarde del 5 de agosto del año 2019. Volvamos ahora al propio julio del año 1999. Rocío Carrasco Mohedano, 22 años cumplidos, acaba de comunicar personalmente al marido oficial, Antonio David Flores Carrasco, que quiere separarse formalmente delante del propio juzgado civil español, competente durante los siguientes meses seguidos. Y a partir del propio verano del año 1999, empieza silenciosamente el infierno judicial oficial español más brutal de toda la propia vida sentimental, oficial personal biológica de Rocío Carrasco durante los siguientes 7 años enteros, hasta la propia muerte definitiva de la propia madre biológica Rocío Jurado dentro del año 2006. Alianza jurídica profesional oficial ejecutada personalmente por Antonio David Flores Carrasco durante los primeros meses posteriores al propio anuncio oficial público del divorcio matrimonial formal. Contratación oficial del abogado madrileño Emilio Rodríguez Menéndez, editor propietario oficial de la revista sensacionalista española del Corazón Dígame, durante los años 90 completos. Emilio Rodríguez Menéndez, abogado profesional español madrileño, editor oficial director propietario de la revista sensacionalista Dígame durante los años 90. Especializado personalmente durante los últimos años entonces dentro de casos jurídicos civiles, familiares, mediáticos, oficiales, sensacionalistas del corazón español, con historial jurídico profesional documentado dentro de casos anteriores similares del panorama social español anterior. Y a partir del propio otoño del año 1999, Antonio David Flores Carrasco empieza silenciosamente a filtrar personalmente decenas de exclusivas oficiales privadas del propio proceso jurídico civil español familiar contra Rocío Carrasco Mohedano dentro de las páginas oficiales sensacionalistas del Corazón Español. Portadas exclusivas semanales periódicas dentro de la revista Dígame durante los siguientes meses seguidos. Detalles íntimos privados oficiales del propio dormitorio principal familiar madrileño. Fotografías privadas domésticas oficiales de los propios hijos biológicos comunes. Silencio absoluto por parte de Rocío Carrasco Mohedano durante los siguientes meses enteros, sin denunciar públicamente las exclusivas oficiales continuadas, sin conceder personalmente entrevistas oficiales dentro de las revistas del Corazón Español a rivales, sin apenas apoyo institucional directo por parte de la propia madre biológica Rocío Jurado durante los siguientes años enteros. Y aquí llega el capítulo más brutal de toda la propia trayectoria pública oficial personal biológica de Rocío Jurado dentro del propio Corazón Español de los últimos años enteros, anteriores a la propia muerte definitiva del año 2006. Febrero del año 2000, Buenos Aires, Argentina. Programa oficial argentino Almorzando, con Mirta Legrand, emitido cotidianamente dentro del prime time argentino nacional durante los últimos 20 años seguidos anteriores. Rocío Jurado, 54 años cumplidos entonces, se encuentra oficialmente dentro de la propia capital argentina durante una gira profesional internacional, oficial artística andaluza. La presentadora oficial argentina Mirta Legrand pregunta personalmente durante la propia entrevista oficial en directo delante de las cámaras argentinas nacionales sobre el propio proceso jurídico civil español familiar oficial, ejecutado personalmente entonces contra la propia hija biológica única, Rocío Carrasco Mohedano, dentro del panorama social español anterior. Y Rocío Jurado, 54 años cumplidos entonces, pronuncia personalmente delante de las cámaras argentinas nacionales, durante la propia entrevista oficial en directo, una frase textual demoledora que va a quedar grabada dentro del imaginario colectivo del corazón español para siempre. Dice, textualmente, refiriéndose personalmente al propio yerno oficial Antonio David Flores Carrasco: sí, mi hija ha sufrido malos tratos. Confirmación oficial pública nacional pronunciada personalmente por la propia madre biológica Rocío Jurado dentro del programa televisivo oficial argentino en directo delante de las cámaras nacionales latinoamericanas, sin desmentido oficial posterior, sin rectificación oficial pública durante los siguientes años enteros, sin apenas comentario oficial adicional por parte de la propia Rocío Jurado durante los siguientes años enteros,
hasta la propia muerte definitiva del año 2006. Silencio absoluto por parte de Antonio David Flores Carrasco durante las siguientes semanas seguidas del propio mes de febrero del año 2000, sin desmentir oficialmente delante de las cámaras nacionales españolas, sin denunciar personalmente, por vía jurídica civil española, a la propia Rocío Jurado durante los siguientes años enteros. Verano del año 2001. Sevilla capital, Andalucía. Antonio David Flores Carrasco, 26 años cumplidos entonces, encuentra silenciosamente durante los propios meses del verano andaluz a una mujer joven sevillana, profesional española, del sector textil andaluz, nacida dentro de la localidad sevillana de Sevilla, el 28 de febrero del año 1974, 27 años cumplidos entonces. Empresaria oficial dentro del sector textil español andaluz, sin ningún vínculo profesional previo dentro del mundo mediático del corazón español anterior. Olga Moreno Santamaría, empresaria sevillana oficial, se convertirá durante los siguientes 20 años enteros dentro de la segunda pareja sentimental oficial pública de Antonio David Flores Carrasco. 1 de junio del año 2001. Juzgado Civil Español Madrileño competente. Primera sentencia oficial jurídica civil española del divorcio matrimonial formal entre Rocío Carrasco Mohedano e Antonio David Flores Carrasco. Sentencia oficial dictada dentro del Juzgado Civil madrileño. Custodia oficial compartida, oficialmente ordenada por parte del propio Tribunal Español competente. Y a partir del propio 1 de junio del año 2001, empieza silenciosamente la propia guerra jurídica civil española familiar oficial, ejecutada personalmente durante los siguientes 15 años enteros, seguidos por parte del propio Antonio David Flores Carrasco, contra la propia integridad personal biológica emocional continuada de Rocío Carrasco Mohedano dentro del propio corazón español. Cientos de procedimientos jurídicos civiles españoles familiares oficiales ejecutados personalmente dentro de los siguientes años enteros seguidos. Sentencias oficiales periódicas ejecutadas personalmente dentro del propio juzgado civil madrileño competente. Recursos oficiales sistemáticos ejecutados personalmente ante los tribunales civiles superiores. Filtraciones oficiales continuadas dentro de las revistas del corazón españolas. Y a la vez, dentro del mismo periodo temporal exacto, ocurre silenciosamente durante el propio año 2004, un hecho brutal, directo, dentro de la propia integridad personal biológica, emocional continuada, del propio hijo biológico común, menor de la pareja oficial anterior, Antonio David Flores Carrasco y Rocío Carrasco Mohedano. Verano del año 2004. Piso privado familiar del barrio madrileño de Chamartín. David Fidel Flores Carrasco, 5 años recién cumplidos entonces, decide personalmente durante los siguientes meses completos ejecutar oficialmente un rechazo continuado directo hacia la propia madre biológica, Rocío Carrasco Mohedano, dentro del propio piso privado familiar madrileño. Rocío Carrasco Mohedano, 27 años cumplidos entonces, pierde silenciosamente durante los siguientes años completos la propia custodia oficial jurídica civil española directa del propio hijo biológico común, David Flores Carrasco, dentro del propio juzgado civil madrileño competente. Sin denunciar públicamente la pérdida oficial jurídica civil española directa, sin comentar personalmente delante de las cámaras nacionales españolas. Y aquí llega el momento más brutal de toda la propia trayectoria personal biológica oficial de Rocío Jurado durante los últimos años enteros, anteriores a la propia muerte definitiva. 1 de junio del año 2006, 5:15 de la madrugada, chalet familiar madrileño, La Moraleja de Rocío Jurado. La cantante española más grande del siglo XX entero, 60 años recién cumplidos, muere personalmente dentro del propio dormitorio principal familiar madrileño, después de 2 años enteros, luchando personalmente contra un cáncer de páncreas terminal, diagnosticado oficialmente durante el año 2004, dentro del Hospital MD Anderson de Houston, Texas, Estados Unidos. Rocío Jurado muere personalmente, sin haber visto oficialmente ni un solo día de justicia jurídica civil española, directa contra el propio exyerno oficial, Antonio David Flores Carrasco, sin haber visto oficialmente ni una sola sentencia oficial jurídica civil española condenatoria
contra el propio ex marido oficial de la hija biológica, Rocío Carrasco Mohedano, sin haber visto oficialmente ni un solo periodo de tranquilidad emocional continuada personal directa de la propia hija biológica única durante los últimos 7 años enteros. Rocío Carrasco Mohedano, 29 años cumplidos entonces, queda oficialmente huérfana de madre biológica dentro del propio panorama social español directo, sin apoyo institucional directo, continuado, dentro del propio panorama social español, sin apenas apoyo institucional directo por parte del propio padre biológico Pedro Carrasco Reguera durante los siguientes años enteros. 16 de abril del año 2007. Tribunal Eclesiástico Oficial Español de la localidad andaluza de Rota, provincia de Cádiz. Sentencia oficial eclesiástica del propio Tribunal Eclesiástico Español competente. Nulidad matrimonial oficial ejecutada personalmente ordenada por parte del propio Tribunal Eclesiástico Español. Motivo oficial declarado. Inmadurez matrimonial documentada por parte de ambos cónyuges oficiales anteriores. Y a partir del propio año 2007, Antonio David Flores Carrasco, 32 años cumplidos entonces, se convierte oficialmente durante los siguientes 15 años enteros seguidos dentro del colaborador estrella permanente oficial más importante del propio programa Sálvame Deluxe de la cadena Telecinco, emitido cotidianamente durante la propia franja horaria vespertina del prime time nacional español, producido oficialmente por la propia productora La Fábrica de la Tele Ediciones S.L., contratado profesional oficial, retribuido durante los siguientes 15 años enteros seguidos. Antonio David Flores dedica personalmente cotidianamente cada tarde, durante los siguientes 15 años enteros seguidos, a comentar públicamente delante de las cámaras nacionales españolas la propia vida sentimental, oficial, personal, biológica, de la propia exesposa, Rocío Carrasco Mohedano, dentro del programa oficial Sálvame Deluxe, sin apenas contradicción oficial pública por parte de la propia Rocío Carrasco, sin apenas denuncia oficial pública por parte del propio panorama social español anterior. Silencio absoluto por parte de Rocío Carrasco Mohedano durante los siguientes 20 años enteros seguidos, sin comentar personalmente delante de las cámaras nacionales españolas, sin denunciar oficialmente dentro de las revistas del corazón españolas rivales, sin apenas conceder entrevistas oficiales públicas durante los siguientes años enteros, anteriores al propio año 2021, verano del año 2013. Rocío Flores Carrasco, 16 años cumplidos entonces, hija biológica común mayor de la pareja oficial anterior, Antonio David Flores Carrasco y Rocío Carrasco Mohedano, decide personalmente durante los meses del verano andaluz trasladarse silenciosamente desde el propio piso privado familiar madrileño de la propia madre biológica, Rocío Carrasco Mohedano, hasta el propio chalet privado familiar sevillano de la propia pareja oficial actual entonces, del padre biológico Antonio David Flores Carrasco y Olga Moreno Santamaría. Ruptura oficial biológica familiar directa, continuada durante los siguientes años enteros seguidos entre Rocío Flores Carrasco y la propia madre biológica, Rocío Carrasco Mohedano, dentro del propio panorama social español. Sin apenas contacto humano personal directo continuado durante los siguientes años enteros seguidos, sin apenas fotografías familiares oficiales conjuntas publicadas dentro de las revistas del corazón españolas. Y aquí llega el momento más brutal de toda la propia vida sentimental, oficial personal biológica de Rocío Carrasco Mohedano, dentro del propio corazón español de los últimos 25 años enteros seguidos. Lunes 5 de agosto del año 2019. Tarde. Piso privado familiar de Rocío Carrasco Mohedano dentro del propio barrio madrileño Chamartín. Rocío Carrasco, 42 años cumplidos entonces, protagonista permanente del propio programa oficial Sálvame Deluxe durante los últimos años seguidos. Protagonista habitual permanente de las portadas oficiales del corazón español durante los últimos 20 años enteros seguidos. Protagonista permanente sistemática del propio acoso mediático continuado, ejecutado personalmente por Antonio David Flores Carrasco durante los últimos 15 años enteros seguidos, decide personalmente durante la propia tarde del 5 de agosto del año 2019 tomar la decisión más brutal de toda su propia vida sentimental, oficial personal, biológica anterior. Rocío Carrasco Mohedano,
intenta personalmente acabar con su propia vida biológica dentro del propio piso privado familiar madrileño del barrio de Chamartín durante la propia tarde del 5 de agosto del año 2019. Frase textual documentada de Rocío Carrasco Mohedano, pronunciada personalmente dentro del primer episodio oficial de la miniserie documental Rocío contar la verdad para seguir viva, emitida dentro de la cadena Telecinco el domingo 21 de marzo del año 2021. Dice, textualmente, 5 de agosto del año 2019. Es una fecha que se ha quedado grabada para siempre en mi mente, el día en que intenté acabar con mi vida, un antes y un después. Silencio absoluto por parte de la propia Rocío Carrasco Mohedano, dentro del propio piso privado familiar madrileño, durante las siguientes 24 horas seguidas del propio 5 de agosto del año 2019. Traslado urgente al servicio de urgencias hospitalarias del hospital privado madrileño, competente durante las siguientes horas seguidas de la propia tarde del 5 de agosto del año 2019. Ingreso hospitalario obligatorio dentro del propio centro hospitalario madrileño durante los siguientes días completos. Silencio absoluto oficial dentro de las revistas del corazón españolas durante las siguientes semanas seguidas. Rocío Carrasco Mohedano permanece silenciosamente durante los siguientes 18 meses enteros dentro del propio piso privado familiar madrileño del barrio de Chamartín, acompañada exclusivamente por el propio marido oficial actual, Fidel Albiach Cirera, con quien se había casado personalmente oficialmente dentro del año 2016, dentro del propio registro civil español madrileño. Y a partir del propio otoño del año 2020, Rocío Carrasco Mohedano decide personalmente dentro del propio piso privado madrileño empezar silenciosamente a preparar oficialmente el propio proyecto documental profesional oficial audiovisual que va a marcar personalmente la propia trayectoria pública oficial biográfica personal directa dentro del propio corazón español durante los siguientes años enteros seguidos. Domingo 21 de marzo del año 2021, 9:30 de la noche, cadena Telecinco. Estreno oficial nacional dentro del prime time español de la propia miniserie documental oficial Rocío contar la verdad para seguir viva, producida oficialmente por la propia productora La Fábrica de la Tele, Ediciones SL. Primer episodio oficial titulado Como las alas al viento. 46 minutos de duración oficial exacta. Frase textual promocional oficial pronunciada personalmente durante los teasers oficiales publicitarios previos anteriores emitidos dentro de la propia cadena Telecinco durante las semanas anteriores. Dice, textualmente, 25 años de silencio, 25 años de mentiras. Una mujer sentenciada antes de ser escuchada, una víctima paralizada por el miedo. Millones de espectadores españoles siguen personalmente el estreno oficial nacional dentro del prime time español, dentro de la propia cadena Telecinco, durante las siguientes 4 horas y 40 minutos completos del propio domingo 21 de marzo del año 2021. Máximos históricos oficiales de audiencia dentro de la propia cadena Telecinco durante la propia franja horaria vespertina española nacional. Y a las 11:15 de la mañana del propio martes 16 de marzo del año 2021, exactamente 5 días antes del estreno oficial nacional definitivo de la propia miniserie documental oficial dentro de la cadena Telecinco, la propia productora española, La Fábrica de la Tele Ediciones SL, ejecuta personalmente el despido oficial fulminante inmediato directo profesional del propio colaborador estrella permanente oficial, Antonio David Flores Carrasco, dentro del propio programa Sálvame Deluxe. Despido oficial fulminante contractual, ejecutado personalmente, sin previo aviso oficial contractual anterior. Antonio David Flores Carrasco, 45 años cumplidos entonces, ex guardia civil oficial malagueño, ex marido oficial de Rocío Carrasco Mohedano, colaborador estrella permanente durante los últimos 15 años enteros seguidos del propio programa Sálvame Deluxe, queda oficialmente despedido fulminantemente del propio programa dentro del propio martes 16 de marzo del año 2021. Y todavía no sabe nadie del propio corazón español entonces. Pero Antonio David Flores Carrasco está silenciosamente iniciando personalmente durante el propio otoño del año 2021 una relación sentimental extramatrimonial oficial secreta
con una mujer joven española, del propio sector profesional periodístico oficial nacional, que va a acabar destruyendo definitivamente durante los siguientes meses seguidos el propio matrimonio oficial civil ejecutado personalmente 20 años enteros anteriores con Olga Moreno Santamaría, dentro de Sevilla. Y ese detalle personal explosivo directo va a ser explicado íntegramente dentro de la parte final de este vídeo. Volvamos ahora al propio martes 16 de marzo del año 2021. Antonio David Flores Carrasco acaba de ser despedido fulminantemente del propio programa Sálvame Deluxe de la cadena Telecinco, 5 días antes del estreno oficial nacional de la propia miniserie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Y a partir del propio martes 16 de marzo del año 2021, Rocío Carrasco Mohedano recibe silenciosamente durante los siguientes meses seguidos el propio apoyo institucional oficial directo, pronunciado personalmente delante de las cámaras nacionales españolas por parte del propio marido oficial actual, de la propia madre biológica, Rocío Jurado, durante los años 82.000 enteros anteriores. José Ortega Cano Fernández. José Ortega Cano Fernández, 66 años cumplidos entonces, extorero español profesional, marido oficial anterior de Rocío Jurado hasta la propia muerte definitiva del año 2006, rompe silenciosamente durante los meses posteriores al estreno oficial nacional de la propia miniserie documental oficial, el propio silencio institucional oficial, mantenido personalmente durante los últimos 15 años enteros seguidos anteriores, y pronuncia personalmente delante de las cámaras nacionales españolas una frase textual documentada oficial. Dice, textualmente, «Yo creo a Rocío Carrasco. Rocío ha dicho la verdad». Confirmación oficial pública nacional, pronunciada personalmente por el propio marido oficial anterior de la propia Rocío Jurado, sin desmentido oficial posterior, sin rectificación oficial pública durante los siguientes años enteros seguidos. Y a la vez, dentro del mismo periodo temporal exacto del propio otoño del año 2021, empieza silenciosamente, dentro de la propia vida sentimental oficial personal biológica de Antonio David Flores Carrasco, una relación sentimental, extramatrimonial oficial, secreta directa, que va a destruir definitivamente, durante los siguientes meses seguidos, el propio matrimonio oficial civil ejecutado personalmente 20 años enteros anteriores con Olga Moreno Santamaría, dentro de Sevilla. Vamos a retroceder cronológicamente algunos años enteros hacia atrás, concretamente hasta el propio verano del año 2001, cuando Antonio David Flores Carrasco había encontrado silenciosamente durante los meses del verano andaluz a la propia empresaria sevillana Olga Moreno Santamaría, dentro de la capital andaluza. 8 años enteros seguidos de noviazgo sentimental oficial anterior, mantenido personalmente entre Antonio David Flores Carrasco y Olga Moreno Santamaría, durante los propios años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Vacaciones veraniegas oficiales periódicas dentro de la hacienda familiar sevillana La Boticaria. Fiestas familiares oficiales conjuntas dentro del entorno aristocrático empresarial sevillano. Sábado 6 de junio del año 2009. Hacienda familiar sevillana La Boticaria, provincia de Sevilla. Boda civil oficial pública entre Antonio David Flores Carrasco, 34 años cumplidos entonces, y Olga Moreno Santamaría, 35 años cumplidos entonces. Ceremonia civil oficial pública, celebrada exclusivamente delante de familiares íntimos directos y delante de 250 invitados oficiales privados. Portada exclusiva de la revista Hola durante las siguientes 3 semanas seguidas. Y a partir del propio sábado 6 de junio del año 2009, Olga Moreno Santamaría se convierte oficialmente durante los siguientes 12 años enteros seguidos dentro de la segunda esposa oficial civil pública de Antonio David Flores Carrasco. Vida familiar aristocrática sevillana, aparentemente estable durante los siguientes 12 años enteros dentro del propio chalet privado familiar andaluz, aparentemente. Fines del año 2013. Hospital privado sevillano competente. Olga Moreno Santamaría da a luz a la primera y única hija biológica común oficial del matrimonio civil con Antonio David Flores Carrasco, Lola Flores Moreno. Portada exclusiva de la revista Hola durante las siguientes 3 semanas seguidas. Y a la vez,
dentro del mismo periodo temporal exacto del propio verano del año 2013, Rocío Flores Carrasco, 16 años cumplidos entonces, hija biológica común mayor de la pareja oficial anterior Antonio David Flores Carrasco y Rocío Carrasco Mohedano, decide personalmente durante los meses del verano andaluz trasladarse silenciosamente desde el propio piso privado familiar madrileño de la propia madre biológica Rocío Carrasco Mohedano hasta el propio chalet privado familiar sevillano de la pareja oficial actual entonces del padre biológico Antonio David Flores Carrasco y Olga Moreno Santamaría. Rocío Flores Carrasco se cría personalmente durante los siguientes 8 años enteros seguidos dentro del propio chalet privado familiar sevillano, cuidada cotidianamente por la propia segunda esposa oficial civil pública de su propio padre biológico, Antonio David Flores Carrasco, Olga Moreno Santamaría, sin apenas contacto humano personal directo continuado con la propia madre biológica Rocío Carrasco Mohedano durante los siguientes años enteros seguidos. Y aquí llega el capítulo más brutal de toda la propia trayectoria pública oficial personal biológica de Antonio David Flores Carrasco durante los últimos 20 años enteros seguidos. Domingo 13 de septiembre del año 2020. Fiesta oficial corporativa, organizada personalmente por la propia cadena Telecinco, dentro de un hotel privado madrileño de la Gran Vía madrileña. Antonio David Flores Carrasco, 45 años cumplidos entonces, asiste personalmente, puntualmente, durante la propia noche del propio domingo del año 20, a la propia fiesta corporativa oficial dentro del Centro Capital Español madrileño. Y ahí encuentra silenciosamente durante la propia noche del propio domingo 13 de septiembre del año 2020 a una mujer joven española del propio sector profesional periodístico oficial nacional que trabaja profesionalmente entonces dentro del programa oficial, el programa de Ana Rosa, emitido cotidianamente durante la franja horaria matinal del prime time nacional español, dentro de la propia cadena Telecinco. Nacida dentro de la capital española Madrid, el 28 de junio del año 1988. 32 años cumplidos entonces. Cabello moreno oscuro largo. Marta Riesco Bermejo, reportera oficial profesional española del propio programa de Ana Rosa, de la cadena Telecinco. Íntima amiga personal directa oficial durante los últimos años seguidos anteriores de la propia hija biológica común, Rocío Flores Carrasco. Silencio absoluto oficial durante los siguientes 13 meses seguidos anteriores dentro de las revistas del corazón españolas, sin apenas apariciones públicas oficiales conjuntas continuadas entre Antonio David Flores Carrasco y Marta Riesco Bermejo dentro del panorama social español anterior, sin apenas rumores oficiales públicos periódicos publicados dentro de las revistas del corazón españolas. Pero silenciosamente, dentro del propio piso privado alquilado madrileño de Marta Riesco Bermejo, durante los siguientes 13 meses seguidos, empieza personalmente una relación sentimental, extramatrimonial oficial secreta directa, entre Antonio David Flores Carrasco y la propia reportera oficial profesional, Marta Riesco Bermejo, del propio programa de Ana Rosa de la cadena Telecinco. Miércoles 12 de enero del año 2022. Revista Lecturas. Portada exclusiva firmada personalmente por el director oficial, Luis Pliego Martín. Titular oficial, pronunciado dentro de la portada semanal española. Antonio David Flores, sorprendido con una nueva mujer. Fotografías exclusivas oficiales, obtenidas personalmente durante las madrugadas anteriores del mes de diciembre del año 21, por parte del propio fotógrafo profesional español, acreditado por la propia revista Lecturas. Imágenes documentadas oficiales del propio Antonio David Flores Carrasco, saliendo silenciosamente durante las horas nocturnas del propio piso privado alquilado madrileño de la propia reportera Marta Riesco Bermejo. España entera se despierta consternada mediáticamente durante las siguientes 24 horas seguidas del propio miércoles 12 de enero del año 2022. Miércoles 19 de enero del año 2022. Cámaras oficiales de la agencia informativa española Europa Press abordan personalmente a Antonio David Flores Carrasco durante la salida de su propio piso privado madrileño familiar, solicitándole una respuesta oficial pública directa sobre las fotografías exclusivas oficiales publicadas dentro de la portada anterior de la revista Lecturas.
y Antonio David Flores Carrasco pronuncia personalmente, delante de las cámaras nacionales españolas, una frase textual documentada oficialmente. Dice, textualmente, «Es una dificultad que gestionaremos con la máxima tranquilidad y juntos, como siempre hemos hecho». Lunes 24 de enero del año 2022. Antonio David Flores Carrasco publica personalmente durante la propia mañana del propio lunes, dentro de su cuenta oficial de la red social Instagram, un vídeo oficial explicativo, directo, dirigido personalmente a Olga Moreno Santamaría, reconociendo oficialmente la existencia de la propia relación sentimental extramatrimonial secreta anterior, mantenida durante los últimos meses con la propia reportera profesional Marta Riesco Bermejo, del programa El programa de Ana Rosa, de la cadena Telecinco. Ruptura matrimonial oficial civil ejecutada personalmente dentro del propio lunes 24 de enero del año 2022 entre Antonio David Flores Carrasco y Olga Moreno Santamaría, después de 20 años enteros seguidos anteriores de relación sentimental oficial pública mantenida personalmente dentro del propio panorama social español anterior. Frase textual pronunciada personalmente por el presentador oficial español Jorge Javier Vázquez, dentro del propio programa Sálvame Deluxe, durante la propia tarde del propio lunes 24 de enero del año 2022. Dice, textualmente, refiriéndose personalmente al propio Antonio David Flores Carrasco, al que había apodado apócriticamente con el mote personal, El Penas, durante los últimos meses seguidos anteriores. Antonio David Flores utilizó personalmente a Olga Moreno Santamaría como un fondo de inversión personal directo durante los últimos 20 años enteros seguidos. Y a partir del propio lunes 24 de enero del año 2022, Antonio David Flores Carrasco queda oficialmente separado civilmente de la propia segunda esposa oficial anterior, Olga Moreno Santamaría, dentro del panorama social español directo, sin apenas apoyo institucional directo público continuado por parte de la propia hija biológica común mayor, Rocío Flores Carrasco, durante los siguientes meses seguidos. Y aquí llega el capítulo más brutal, directo personal biológico, de toda la propia trayectoria pública oficial de Rocío Flores Carrasco durante los últimos años enteros seguidos dentro del propio panorama social español anterior. Rocío Flores Carrasco, 25 años cumplidos entonces, decide personalmente durante los meses siguientes al estreno oficial nacional definitivo de la propia miniserie documental oficial Rocío, contar la verdad para seguir viva emitida dentro de la cadena Telecinco durante el año 2021, romper oficialmente el propio silencio institucional oficial mantenido personalmente durante los últimos años enteros seguidos anteriores contra la propia madre biológica Rocío Carrasco Mohedano, y pronuncia personalmente delante de las cámaras nacionales españolas durante los siguientes meses seguidos dos frases textuales demoledoras, directas oficiales, que van a quedar grabadas dentro del imaginario colectivo del corazón español para siempre. La primera frase textual documentada oficialmente por Europa Press, dirigida personalmente contra la propia madre biológica Rocío Carrasco Mohedano, dice, textualmente, «Mi madre debería estar agradecida a Olga por habernos cuidado durante todos estos años». La segunda frase textual documentada oficialmente, dirigida personalmente por Rocío Flores Carrasco, contra el propio hermano biológico común menor, David Flores Carrasco, que se había posicionado oficialmente al lado de la propia madre biológica común, Rocío Carrasco Mohedano, durante los años posteriores al estreno oficial nacional de la propia miniserie documental oficial. Dice textualmente, «Dile a tu madre que va a llorar lágrimas de sangre». Silencio absoluto por parte de Rocío Carrasco Mohedano dentro del propio piso privado familiar madrileño durante las siguientes semanas seguidas. Familia biológica común oficial, destrozada personalmente durante los últimos años enteros seguidos dentro del panorama social español anterior. Rocío Flores Carrasco, posicionada oficialmente al lado del propio padre biológico común, Antonio David Flores Carrasco, y Olga Moreno Santamaría, dentro del propio chalet familiar sevillano. David Flores Carrasco, posicionado oficialmente al lado de la propia madre biológica común, Rocío Carrasco Mohedano, dentro del propio piso privado familiar madrileño.
sin apenas contacto humano personal directo continuado entre los dos propios hermanos biológicos comunes durante los siguientes años enteros, seguidos hasta el propio momento presente actual del año 2026, dentro del corazón español. Viernes 17 de junio del año 2022, cadena Telecinco, 9:30 de la noche. Estreno oficial nacional dentro del prime time español de la segunda miniserie documental oficial, producida personalmente por la propia productora, la Fábrica de la Tele Ediciones S.L., en el nombre de Rocío. Secuela oficial directa de la propia primera miniserie documental, Rocío contar la verdad para seguir viva. 15 episodios oficiales semanales, emitidos durante los siguientes meses seguidos. Segunda operación silenciosa profesional oficial, ejecutada personalmente por Rocío Carrasco Mohedano, dentro del propio corazón español anterior. Motivo declarado personalmente durante los propios episodios oficiales de la propia secuela documental. Desmontar públicamente durante los siguientes meses completos la propia familia mediática oficial anterior, conformada personalmente durante los últimos 25 años enteros, seguidos por parte del propio Antonio David Flores Carrasco, desde los platós televisivos madrileños oficiales. Y a la vez, dentro del mismo periodo temporal exacto, la propia hermana adoptiva oficial de Rocío Jurado, Gloria Camila Ortega Mohedano, hija adoptiva biológica del propio marido oficial anterior, José Ortega Cano Fernández, ejecuta personalmente durante el propio mes de junio del año 2022 una demanda oficial jurídica civil española directa contra Rocío Carrasco Mohedano, contra la propia productora La Fábrica de la Tele Ediciones S.L. y contra Mediaset España por presunta exhibición pública oficial no autorizada de documentos oficiales privados personales biológicos anteriores de la propia madre biológica anterior, Rocío Jurado. Guerra jurídica civil española familiar oficial, ejecutada personalmente durante los siguientes años enteros, seguidos entre Rocío Carrasco Mohedano y la propia hermana adoptiva oficial, Gloria Camila Ortega Mohedano, dentro del panorama social español anterior. Y así llegamos hasta el momento presente actual del año 2026, dentro del propio corazón español directo. Rocío Carrasco Mohedano, 48 años cumplidos dentro del propio año 2026, casada oficialmente civilmente desde el año 2016 con el propio periodista profesional español Fidel Albiac Cirera, presentadora oficial actual del propio programa Bake Off Famosos al Horno de la cadena Televisión Española Nacional, emitido cotidianamente durante los últimos años seguidos anteriores. Sin apenas contacto humano personal directo continuado con la propia hija biológica común mayor, Rocío Flores Carrasco, durante los últimos 5 años enteros seguidos. Con el propio hijo biológico común menor, David Flores Carrasco, posicionado oficialmente al lado suyo, dentro del propio piso privado familiar madrileño de Chamartín. Sin la propia madre biológica anterior, Rocío Jurado, durante los últimos 20 años enteros seguidos. Antonio David Flores Carrasco, 50 años cumplidos dentro del propio año 2026, divorciado oficialmente de Olga Moreno Santamaría desde el año 2022, sin contrato profesional oficial vigente, actualmente dentro de las cadenas Telecinco y Antena 3, nacionales españolas, sin apenas apariciones públicas oficiales continuadas dentro del panorama social español actual, y con la certeza absoluta más brutal de toda la propia trayectoria pública oficial personal biológica de Rocío Carrasco Mohedano durante los últimos 25 años enteros seguidos. Rocío Carrasco Mohedano jamás va a recuperar personalmente la propia relación humana, personal directa, continuada con la propia hija biológica común mayor, Rocío Flores Carrasco, durante lo que le quede de vida personal biológica anterior. Jamás va a recibir personalmente ni una sola disculpa pública formal oficial directa por parte del propio exmarido oficial anterior, Antonio David Flores Carrasco, durante lo que le quede de vida personal biológica. Jamás va a haber oficialmente ni un solo día de justicia jurídica civil española, penal directa, contra el propio autor documentado personal directo de los propios malos tratos físicos oficiales, confirmados personalmente durante los años oficiales del propio matrimonio civil anterior. Y jamás va a poder llamar de nuevo madre biológica legítima a la propia Rocío Jurado, muerta personalmente el 1 de junio del año 2006,
después de haber confirmado personalmente, delante de las cámaras argentinas nacionales, durante el año 2000, los propios malos tratos físicos oficiales, sufridos personalmente por parte de la propia hija biológica única, Rocío Carrasco Mohedano. Rocío Carrasco Mohedano continúa personalmente instalada dentro del propio piso privado familiar madrileño del barrio de Chamartín durante el momento presente actual del año 2026, trabajando puntualmente dentro del propio programa Bake Off, famosos al horno de la cadena Televisión Española Nacional. Sin la propia madre biológica anterior, sin la propia hija biológica común mayor, sin la propia familia biológica común oficial anterior, únicamente acompañada personalmente por el propio marido oficial actual Fidel Albiac Cirera y por el propio hijo biológico común menor, David Flores Carrasco, dentro del propio piso privado familiar madrileño. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale ahora mismo al botón de me gusta y compártela con quien creas que necesita saber la verdad completa sobre el destierro personal biológico oficial de Rocío Carrasco Mohedano durante los últimos 25 años enteros seguidos. Y si alguna vez te encuentras dentro de una situación personal parecida, sabiendo lo que significa vivir dentro del silencio absoluto, delante del maltrato físico continuado de una pareja oficial, o sufrir personalmente el acoso mediático continuado de un exmarido oficial dentro de los platós televisivos españoles, o si estás pasando por un momento personal difícil donde no ves salida clara, llama sin miedo al teléfono de la esperanza 717 003 717 717 003 717. Escuchan las 24 horas del día, todos los días del año, sin preguntas incómodas, sin juicios morales, solamente escuchando de verdad al otro lado del teléfono. Y aquí dentro del canal Estrellas Caídas nos vemos en el próximo capítulo con otra historia oculta del corazón español que la prensa jamás quiso contar completa. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Dale a la campanita para no perderte ni un solo capítulo. Y comparte esta historia con tu familia si crees que merecen conocer la verdad completa sobre Rocío Carrasco Mohedano y sobre el propio destierro personal biológico oficial ejecutado personalmente durante los últimos 25 años enteros seguidos por parte de Antonio David Flores Carrasco desde los platós televisivos madrileños españoles. Hasta el próximo capítulo.